Buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar un paper publicado en la revista Radiographics titulado Entendiendo la anatomía linfática y las anomalías en imágenes. Es un paper de los departamentos de radiología de la Universidad de Michigan, del University Hospital, como también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania y del departamento de radiología del Hospital Infantil Pediátrica de la Universidad también de Michigan. A modo de introducción y un breve repaso anatómico, el sistema linfático en sí tiene múltiples funciones, de entre los que se destacan el mantenimiento del equilibrio de los líquidos, la absorción de grasa del tracto gastrointestinal y la vigilancia inmunológica. La anatomía del sistema linfático se extiende por todo el cuerpo y se conectan o terminan drenando después al sistema venoso central. Todos los capilares de las extremidades se unen para formar vasos que van a drenar en ganglios de filtración y posteriormente drenan en ganglios centrales, los que finalmente se van a terminar uniendo y van a terminar drenando, como mencionábamos, en el sistema venoso. Aquí tenemos un breve esquema. Cabe mencionar de que la anatomía suele ser muy variable y en general los linfáticos de la pelvis y de las extremidades sumados a los linfáticos intestinales y a los linfáticos del hígado se unen todos en lo que denominamos la cisterna del quilo para luego a través del conducto torácico terminar drenando en el sistema venoso. El quilo en sí es un líquido que es inodoro, que tiene un color blanquecino y que es una mezcla en sí de kilomicrones y linfa. La cisterna del quilo, como mencionábamos antes, se ubica normalmente por detrás del pilar diafragmático derecho a nivel de T12 a L1 y da origen al mencionado conducto torácico. En las imágenes transversales suele verse como una estructura ovoidea que en general tiene una señal o una densidad o una intensidad líquida y en algunos casos puede llegar a confundirse con un ganglio linfático aumentado de tamaño. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo se ven en imágenes la cisterna del quilo. Cabe mencionar que no siempre es posible visualizarla, pero que cuando se visualiza la vemos como una estructura ovoide, como vemos en esta tomografía en un plano axial, la vemos como una estructura ovoide hipodensa en este caso y se encuentra justo por detrás del pilar derecho del diafragma. En la imagen B podemos ver en un plano coronal, también de tomografía computada, cómo se ve esta imagen ovoide, también hipodensa con relación a otras estructuras y a la altura de T12 a L2. ¿Sí? Ya en C es una imagen de resonancia magnética y vemos que la intensidad que tiene la cisterna del quilo es una intensidad de señal líquida, es decir, se ve hiperintenso en las secuencias ponderadas en T2. Como mencionábamos antes, el conducto torácico nace de la mencionada cisterna del quilo. Este conducto torácico es el canal linfático más grande del cuerpo y recolecta la linfa de todo el cuerpo, excepto del hemitórax superior derecho, la extremidad superior derecha y del lado derecho del cuello, dado que todas estas partes, estas estructuras derechas, drenan digamos, al sistema linfático por un conducto torácico derecho que es más pequeño. Entonces, este conducto torácico tiene, digamos, una variabilidad anatómica. En general ingresa al tórax a través del hiato aórtico y una vez en el tórax se cruza hacia el lado izquierdo y asciende para poder drenar en el sistema venoso por detrás de la vena yugular interna izquierda y su unión con la subclavia. Algunas de la anatomía variable puede ser que haya, digamos, lo normal es que haya uno solo, que esto se representa en un 16% de los casos, y como variante anatómica también existe que hayan dos conductos torácicos, los cuales están intercomunicados hasta que se terminan uniendo justo antes de desembocar también, digamos, por detrás de la vena yugular interna izquierda. En los pulmones, los conductos linfáticos se encuentran presentes en los tabiques interlobulillares y en el espacio subpleural y también a lo largo de todas lo que son las estructuras broncovasculares, como lo podemos ver todo señalado por el color o por las líneas verdes. ¿Sí? A partir de estos lugares se van todos uniendo y van drenando todos hacia el ilio, ¿sí? En este sentido, para terminar drenando luego en conductos linfáticos mediastinos que después descargan la linfa en el conducto torácico. Entonces acá la ilustración lo que nos quiere mostrar es justamente esto, todos los linfáticos interlobulillares como también todos los broncovasculares de la estructura pulmonar. En cuanto a la evaluación por imágenes de lo que es, digamos, la normal circulación de la linfa, por así decirlo, existen varios tipos, vamos a mencionar brevemente algunos.
En cuanto a la medicina nuclear, tenemos la linfogamografía, que esta se trata de una inyección de un marcador, que en general se usa un marcador que es el tecnesio 99. Este se inyecta en tejidos subcutáneos en general de los dedos de ambas extremidades inferiores. Este marcador es captado por los linfáticos y luego se adquieren imágenes seriadas para evaluar la progresión de este marcador en el sistema linfático utilizando una cámara gamma. En el ejemplo podemos ver, en este caso, una paciente de 13 años, una niña, en una imagen, una radiografía de tórax, que lo que se muestra es que tiene, digamos, la presencia de un derrame pleural derecho moderado, a la cual se le sospechaba que este derrame podría ser un derrame de tipo quiloso, por lo que se le realizó una linfogamografía, que es la que se muestra en la imagen B. Lo que nos llama la atención, lo que nos muestra es que hay una acumulación difusa, ¿sí?, en todo lo que es el espacio pleural derecho del radiomarcador, que era o que fue compatible con una fuga de kilo. En cuanto a la linfangiografía convencional, bueno, esta también puede ser intraganglionar o podálica. Podálica es la que le llamamos a la que digamos, es interdigital, a la que se hace en las extremidades inferiores a nivel de los dedos, o intraganglionar cuando directamente se inyecta el contraste a nivel de un ganglio, que en general son los linfáticos, los ganglios, perdón, inguinales. Entonces, primero, para realizar la linfangiografía convencional, se utiliza un localizador, un colorante, que en general es de color azul, entre los dedos de los pies, y se espera que este sea captado por el sistema linfático, los cuales se van a mostrar, se van a pintar todos como líneas finas azules. Luego se procede a identificar la de mayor tamaño, la que, digamos, mejor se pueda canalizar, y se introduce una sonda por la cual se administra el contraste, que en general es a base de aceite etiodizado, que este aceite es un material viscoso y radiopaco. Luego se utiliza un equipo de rayos X para poder monitorizar el esparcimiento del contraste por todo el cuerpo. Cabe mencionar que ya la propia inyección del contraste o de este tipo de contraste tan viscoso al sistema linfático suele producir una reacción inflamatoria que en algunos casos suele cesar la fuga de kilo, digamos. Pero esto meramente a modo de comentario. La complicación más frecuente en esta técnica es la embolización sintomática en pulmones. Y esto se puede producir dado que luego de drenar, digamos, en el sistema linfático, queda un poco de aceite etiodizado en la circulación pulmonar, y esto no es clínicamente significativo en dosis bajas, pero cuando se utilizan dosis altas, que en realidad la dosis estándar es de 20 mililitros, cuando se utilizan dosis altas, y sobre todo en pacientes que tengan una enfermedad pulmonar subyacente, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede provocar una embolización y extravasación del contraste hacia el parénquima pulmonar, digamos. Entonces, esta imagen lo que nos muestra, este ejemplo de tomografía computada en un paciente de 58 años, muestra cómo existe material hiperdenso en los pulmones debido a la embolización del agente de contraste, porque al paciente justamente se le había inyectado grandes cantidades de volúmenes de contraste. Otra de las técnicas que se mencionan es la técnica por resonancia magnética. En este caso se utilizan adquisiciones tanto en secuencias ponderadas en T2 como ponderadas en T1, 3D con gradiente de eco, FAT-SAT pre y post contraste. Esta inyección también puede ser interdigital o intraganglionar, y en general cuando se prefiere estudiar el sistema linfático periférico y el más fino se utiliza una inyección interdigital, y cuando lo que se busca estudiar en realidad es los conductos linfáticos por ahí un poco más grandes del cuerpo, como por ejemplo la cisterna del kilo o el conducto torácico, se suelen utilizar intraganglionar, y como mencionamos anteriormente, el que es inguinal, los ganglios inguinales son digamos, lo que más se utilizan para esto. Entonces, como decimos, las secuencias T2 se suelen utilizar desde la región cervical hasta la región inguinal, y lo que nos ayudan es para identificar los vasos linfáticos grandes, y en general las secuencias ponderadas en T1 post-contraste se utilizan para poder localizar las regiones que haya fuga de kilo activa. En este ejemplo podemos ver una angiografía por resonancia magnética con contraste dinámico durante la inyección, en este caso intraganglionar de agente de contraste. Vemos cómo lo que se pinta es todos los conductos centrales, los conductos linfáticos centrales,
En este caso se accedió por linfáticos inguinales bilaterales bajo guía ecográfica, que es lo más habitual utilizar en la ecografía, y lo que nos muestra la imagen, en este caso es ponderante 1, 3D con este gradiente de eco, los conductos linfáticos del recto peritoneo, cómo se van confluyendo hasta un conducto torácico que está señalado por la flecha, el cual, como mirábamos en el esquema, cruza hacia el lado izquierdo y va a terminar drenando en el sistema venoso. Entonces, dentro de lo que son los trastornos linfáticos, estos pueden llegar a ser un amplio espectro, que va desde malformaciones congénitas hasta procesos adquiridos como la acumulación o la fuga de kilo o anomalías del flujo. El ISVA, estas siglas, es la Sociedad Internacional para el Estudio de Anomalías Vasculares, y en el 2018 hicieron como una revisión del tema y clasificaron a todas las entidades. Hay algunas que no están clasificadas dentro de lo que es la Sociedad Internacional de las Anomalías Vasculares y se hablan en el paper como son la linfangioleiomyomatosis, las fugas de kilo, las alteraciones del flujo linfático y el linfedema secundario. El paper en sí no aborda todas, por ende no las vamos a ver todas, sino que vamos a tratar de ver las que son más relevantes y más frecuentes. Esta es una tabla que nos deja la presentación, el paper en sí, en la cual están todos los desórdenes o las anomalías linfáticas clasificadas, según, por ejemplo, malformaciones linfáticas, sea macroquística, microquística, etcétera, los que son los desórdenes o las patologías adquiridas linfáticas y las que son las misceláneas, ¿sí? Este es un cuadro, digamos, que se podría utilizar como repaso, dado que tiene algunas de las características en imágenes que se pueden ver en estas patologías. Yendo un poco a lo que son las patologías en sí, bueno, vamos a empezar hablando de malformaciones linfáticas. Estas las podemos dividir en malformaciones linfáticas quísticas comunes, y dentro de estas se subdividen en macroquísticas, microquísticas y mixtas. Las podemos definir como malformaciones vasculares de bajo flujo que se producen debido a un desarrollo anormal de canales linfáticos. Como característica de estas, no se comunican con los linfáticos comunes, se producen más frecuentemente en la infancia, y en general son transespaciales, es decir, que atraviesan planos anatómicos. El macroquístico, perdón, habla de cuando se encuentran quistes que son mayores a 1 o 2 centímetros. Estos se suelen presentar a nivel del cuello, en la región del músculo miloioideo o por debajo de este, y en general en la ecografía se suelen ver como múltiples masas anecoicas con tabiques delgados y que tienen señal Doppler negativa en su interior. En la tomografía computada suelen verse como masas homogéneas de densidad líquida de paredes delgadas que en general, cuando se observa un realce tras la administración de contraste o existen calcificaciones en estas lesiones, se debe pensar en otro diagnóstico, dado que es extremadamente raro de que existan justamente calcificaciones o realce en estas lesiones. Y en la resonancia magnética, como mencionábamos anteriormente, se suelen ver como hiperintensas en T2, y en T1 suelen verse como iso a hipo intensas. Bueno, en la imagen tenemos en este caso una malformación linfática macroquística en un niño que era un recién nacido. En la imagen de ecografía Doppler color podemos ver la malformación macroquística señalada por la flecha en tejido celular subcutáneo de la pared torácica, en la región anterior de la pared torácica en este caso, y se puede ver cómo presentaba múltiples quistes, ¿sí? Anecoicos, los cuales no tenían señal Doppler color en su interior, y fue, digamos, después diagnóstico de una malformación linfática macroquística. En cuanto a las malformaciones microquísticas, estas son estructuras más pequeñas, digamos, de menores de 1 centímetro, tienen una mayor facilidad para penetrar a través de todos los tejidos, por ende son mucho más difíciles de resecar, y digamos, la resección incompleta suele verse hasta en un 30% de los casos, con una recurrencia que es secundaria a esta resección incompleta en un 20% de los casos, ¿sí? Entonces, en la imagen que podemos ver acá, podemos ver una imagen de resonancia magnética, en este caso ponderada en T2, cómo se observa una imagen bien hiperintensa, ¿sí? Que tiene, digamos, como una comunicación hacia atrás, o se va, digamos, abriendo camino a través de los planos anatómicos hacia la región posterior del cuello, donde existe otra lesión también hiperintensa.
En la imagen B es una imagen también de resonancia magnética, en este caso ponderante 1, donde vemos lo mismo, en este caso una secuencia post-contraste en la que no se veía un realce de la lesión. Y la imagen C era, como mencionábamos antes, una linfografía, un estudio por linfografía en el que se procedió a realizar una punción de esta lesión, y lo que se obtuvo, lógicamente, fue este líquido blanquecino incoloro que hablábamos, blanquecino, perdón, inodoro que hablábamos, que correspondía a linfa, digamos. El tipo mixto, lógicamente, es un tipo que muestra, como el nombre lo indica, una superposición entre los hallazgos del macroquístico y el microquístico, es decir, existen quistes de múltiples tamaños. En este caso tenemos otra malformación linfática microquística en una paciente de 15 años. La primera imagen de resonancia magnética ponderante 2 de la extremidad inferior lo que nos muestra son múltiples hiperintensidades pequeñas en la parte posterior del muslo, perdón, las cuales penetran a través de los tejidos blandos, como podemos ver en esta región sobre todo, pero se ve bien hiperintensa. La imagen B y la imagen C son secuencias ponderadas en T1, pre y post contraste, en las que podemos ver que no se observa ningún tipo de realce, lo que determinó el diagnóstico entonces de una malformación linfática microquística. Otra de las malformaciones linfáticas que pueden existir son las malformaciones linfáticas tipo canal. Estas se llaman también, o son conocidas también como anomalías linfáticas de conducción central. Suelen darse por una disfunción o una obstrucción en el conducto torácico o la cisterna del quilo, y debido a esta alteración del drenaje linfático, los pacientes en general son diagnosticados por un quilotórax o una citis quilosa o por edema. En las imágenes suele observarse, como decíamos, una alteración del flujo, y también lo que suele verse es un reflujo linfático. Acá tenemos algunas imágenes y ejemplos de lo que son la malformación linfática tipo canal. En este caso es una paciente de 24 años que presentaba una masa mediastínica que se la habían visto aparentemente por radiografía. En este sentido, la primera imagen de tomografía computada en un plano axial con ventana de mediastino, se puede ver que el mediastino se encuentra aumentado de tamaño por la presencia de una masa de densidad líquida que se distribuye en todo la imagen B y la imagen C también de tomografía computada, en este caso en plano axial, pero en este caso de ventana de parénquima pulmonar, se puede ver cómo existe un engrosamiento bien marcado de todo lo que son los tabiques interlobulillares a nivel del todo el parénquima pulmonar, como también de las estructuras broncovasculares, como lo vemos bien marcado en la imagen C, destacando también la dilatación de los conductos o de los vasos linfáticos a nivel del pulmón, marcado con la flecha en esta imagen. La imagen D, también de una tomografía computada en plano axial con ventana de mediastino, lo que nos muestra es la presencia de un gran derrame pericárdico que provocaba taponamiento cardíaco en esta paciente. Tanto la imagen E como la imagen F son imágenes de linfagiografía del conducto torácico que muestran en la imagen E un flujo, perdón, anómalo de la linfa, ¿sí? Que está señalado por la flecha. El contraste se ve todo, digamos, no sigue un flujo uniforme hacia desembocar en el sistema venoso. Y la imagen F muestra la presencia ya de un stent que se puso en el conducto torácico, lo cual llevó a la imagen G y H, que es la resolución, como podemos ver, en este caso son imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, lo cual llevó a una resolución significativa del derrame pericárdico, como también a una disminución de la masa mediastínica que presentaba esta paciente. Otra de las patologías que se mencionan en este paper es el linfedema primario. En este caso, esto se menciona simplemente a modo de ejemplo. El linfedema primario se produce por un flujo linfático deteriorado, y puede producir en realidad inflamación de las extremidades. Hay múltiples entidades que se enumeran en este cuadro que pueden llegar a producir linfedema primario, y un punto importante a tener en cuenta es que el papel de la linfangiografía por resonancia magnética en este linfedema de tipo primario está aún en fase de investigación. Entonces, como mencionábamos, a modo de ejemplo, simplemente y de repaso se enumeran en este recuadro algunas causas como son el síndrome de Non-Milroy o el linfedema hereditario primario, entre otras.
Bueno, yendo a lo que son los trastornos linfáticos adquiridos y asociados a otras condiciones, tenemos lo que es la fuga de Kilo, ¿sí? Estos pueden deberse pueden deberse a una interrupción u oclusión de los canales linfáticos, tanto abdominales como la cisterna del Kilo, o los linfáticos superiores como el conducto torácico. Lo podemos dividir en traumática y no traumática. La traumática en general está provocada por cirugías y puede llegar a provocar una acumulación de Kilo tanto en tórax como en pericardio como en la cavidad abdominal, y cuando no es traumática en general está debida a tumores o a patología congénita, pero lo más frecuente es que sea o que esté dada por tumores, sobre todo en los pacientes adultos. En este caso tenemos un ejemplo que podemos ver de una fuga de Kilo, una mujer de 47 años que presentaba un derrame pleural que está parcialmente visto en estas imágenes de resonancia magnética. En la primera imagen es una imagen en un plano coronal, ponderante 1, FATSAT, que no tiene contraste, ¿sí? Donde vemos parcialmente, como decíamos, el derrame pleural y no vemos otra anomalía. Ya las imágenes tanto la B, la C como la D, son imágenes dinámicas post-contraste, en el cual se realizó una inyección de contraste intraganglionar que muestran la fuga de Kilo a nivel del retroperitoneo, como lo podemos ver, con aumento progresivo del tamaño de la lesión, digamos, mientras va pasando el contraste, digamos, en el tiempo que va pasando el contraste, y también lo que se va delimitando es el conducto torácico señalado por la punta de flecha a nivel central. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es la fuga de Kilo. En este caso es un paciente de 8 meses. La primera imagen es una imagen de resonancia magnética en un plano coronal al que se realizó una inyección de contraste intrahepático que muestra una extravasación del contraste en el lado derecho de la cavidad peritoneal. Ya la imagen B de resonancia magnética en este caso ponderada en T2 en un plano coronal muestra mucho mejor la gravedad de la ascitis quilosa que el paciente presentaba, distribuida en todo lo que es la cavidad peritoneal. En cuanto a el manejo de las fugas de Kilo, cabe mencionar que la evidencia es limitada. Hay algunos que, digamos, que se habla de tratamientos conservadores, como cambios en la dieta para disminuir la producción de Kilo, o algunos procedimientos intervencionistas, como la intervención del conducto torácico, derivaciones pleuroperitoneales o ya cirugías, digamos. Otro ejemplo que tenemos acá, otra patología muy común, es el linfedema secundario. Esto se produce en general por inflamación y cicatrización crónicas. Es una afección que en general es poco reconocida. Se estima que 200 millones de personas en todo el mundo la padecen. En Estados Unidos, la causa más frecuente del linfedema secundario es la disección de ganglios linfáticos y la radioterapia para el tratamiento de tumores malignos. Cabe mencionar que antes los tratamientos incluían, digamos, del linfedema secundario, incluían cuidados en la piel para evitar las infecciones que son muy frecuentes, drenaje linfático manual o masaje o dispositivos de compresión. Y en los últimos años han habido una evolución en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, como son las anastomosis linfovenosas o trasplantes de ganglios linfáticos vascularizados que se utilizan para controlar este linfedema. En este sentido, la linfangiografía por resonancia magnética no se utiliza para el diagnóstico del linfedema secundario, sino que se utiliza más bien para la selección de los pacientes y la planificación quirúrgica, porque se ha observado que el reflujo dérmico observado en la resonancia magnética o como es en la linfografía por resonancia magnética, indica una mayor probabilidad de beneficio para la reducción del linfedema en las anastomosis o cuando se utiliza anastomosis linfovenosa. Entonces, en este ejemplo podemos ver en imagen A y imagen B, en este caso es un caso de una paciente de 55 años que tenía un postoperatorio de un cáncer de ovario y que le habían hecho una linfadenectomía pélvica. La imagen A es una imagen ponderada de resonancia magnética, ponderada en T1, de la parte media de la pantorrilla, y la imagen B es de la parte superior de la pantorrilla. La tercera imagen, la imagen C, una imagen de proyección de máxima intensidad. En este caso, post-contraste, las tres, se utilizó un contraste interdigital que muestran la imagen A, un gran canal ascendente en la pantorrilla anterior, en la región anterior de la pantorrilla, y lo que podemos ver tanto en B como en C es este reflujo dérmico en la región superior de la pantorrilla en la cara posterior.
como lo podemos ver acá. Este es el reflujo dérmico que los autores mencionan que cuando existe es, digamos, indicativo de que hay o que el paciente puede llegar a tener un mayor beneficio para realizar la anastomosis linfovenosa como tratamiento de este linfedema secundario. Y otra de las patologías que mencionan es, como decíamos antes, la linfangioleiomyomatosis, que esta, bueno, puede tener una variedad grande de manifestaciones, pero en general lo más común es que hayan quistes pulmonares y angiomiolipomas renales. La linfangioleiomyomatosis suele tener dos formas de presentación, que pueden ser una esporádica y otra asociada al complejo de esclerosis tuberosa. Se presenta más frecuentemente en mujeres y se considera una neoplasia metastásica de bajo grado que presenta diseminación por vía linfática. Las pautas del diagnóstico, los criterios diagnósticos para la linfangioleiomyomatosis son los quistes pulmonares asociados a, por ejemplo, un diagnóstico subyacente de un complejo de esclerosis tuberosa o angiomiolipomas renales, un derrame quiloso o la los linfangioleiomiomas. Entonces, en este caso tenemos una mujer de 45 años que presentaba una linfangioleiomyomatosis, en lo que podemos ver como a nivel del pulmón, una tomografía computada en un plano coronal, se ven múltiples quistes a nivel pulmonar, difusos, bilaterales, y también se observaron de manera parcial en el hígado masas hepáticas, también masas renales que no están mostradas, digamos, en esta tomografía, las cuales contenían grasa, y se llegó al diagnóstico de que eran angiomiolipomas y se cerró el diagnóstico de esta paciente de una linfangioleiomyomatosis. Como terapéutica y a modo de comentario de las afecciones digamos, cómo se pueden tratar, la embolización del conducto torácico es, digamos, una de las que se puede llegar a realizar, es mínimamente invasivo, se utiliza para el tratamiento del quilotórax y otras fugas, como mencionábamos antes, tiene una alta tasa de éxito mayor al 60% y en general tiene muy pocas complicaciones que son menores al 2%. La esclerosis de las malformaciones linfáticas, como mencionábamos antes, las macroquísticas sobre todo, en este caso tiene también altas tasas de éxito y se utiliza, digamos, mediante imágenes, se acceden al quiste, digamos, a la malformación, y ahí existen múltiples agentes esclerosantes que en realidad no hay ninguno que sea mejor que otro, en general se usan todos por igual. Y obviamente se utilizan los macroquísticos porque los microquísticos son mucho menores de poder esclerosal, dado que, como mencionábamos, son los que se distribuyen mucho más o tienden mucho más a pasar planos anatómicos. Como reacciones adversas solamente se han descrito algunas menores, como fiebre, edema, eritema en el sitio de la inyección. Entonces, a modo de conclusión, bueno, decimos que las imágenes juegan un papel central en la mejora de nuestra comprensión para el sistema linfático y en el diagnóstico y el tratamiento de estas anomalías linfáticas que puedan encontrarse, y es importante que como radiólogo conozcamos la anatomía linfática normal y la variante, como también los trastornos del sistema linfático y las técnicas tanto de diagnóstico como las opciones de tratamientos que aún se encuentran en evolución, pero bueno, hoy por hoy ya existen. Dejo nuevamente el link por si alguien quiere ahondar un poco más en el tema. Muchas gracias.